Pues muy bien, estoy muy contenta, hoy tengo que decirlo. Bueno, suelo estar contenta, soy de carácter alegre, pero hoy estoy muy contenta por el tema que vamos a hablar y por el personaje que vamos a tratar. ¿Por qué estoy contenta? Porque yo creo que va a ser la primera predicación de algunas series de predicaciones sobre esto, sobre este libro. Hoy vamos a compartir sobre un personaje bíblico que creo que es... ¿Así? ¿Así está bien? Perfecto. Un personaje bíblico que creo que es apasionante para nosotros hoy, para la actualidad, por dos motivos. Creo que es apasionante primero por cómo él reacciona a la presión que vive con una integridad y una fidelidad de Dios que es cuanto menos admirable. Por eso es lo primero que para nosotros es impactante. Y lo segundo, por todo lo que envuelve a este personaje, por todo lo que envuelve su historia, por su momento social y por su momento cultural, que veremos que se aparece mucho a nuestro momento social y a nuestro momento cultural. Hoy vamos a hablar de Daniel, pero no de del de la Biblia. Hoy vamos a hablar de Daniel, porque Daniel nos enseña que aunque somos de carne y hueso, lleno de debilidades, de fortalezas también, que también tenemos fortaleza, no solo tenemos debilidades, podemos ser fieles a Dios en un mundo donde las cosas buenas y las cosas puras ya no están de moda. Donde todo es adverso y es oscuro, nosotros podemos ser íntegros y fieles, como Daniel lo fue. Vamos a hablar concretamente del capítulo 1 y vamos a hablar también del contexto de Daniel en este capítulo 1 para que en adelante, cuando sigamos con otras series de predicaciones, estemos bien en el ambiente de Daniel. Un dato curioso, que estudiando el libro de Daniel me encantó, y es que en Mateo 24:15 Jesús se refiere a Daniel como un profeta. Y diréis, bueno, qué curioso es eso. Pues mucho, porque los judíos ni entonces ni ahora consideran a Daniel como un profeta. Pero Jesús le denomina profeta a Daniel. Y esto es realmente curioso, porque si Jesús no lo hubiese nombrado como profeta, nosotros los cristianos tampoco veríamos a Daniel como un profeta. Y diréis, ¿por qué? Bueno, porque los profetas solían tener un mensaje determinado que decían al pueblo de Israel de una forma oral en un momento puntual, ¿verdad? Se levantaban, decían algo de parte de Dios de una forma oral. Pero Daniel no hace esto. Unos profetas también diferentes podemos saber que es Jonás y Abdías, porque ellos tienen un mensaje, pero son para los enemigos del pueblo de Israel. Pero Daniel no tiene ni siquiera un mensaje plural, oral, en un momento determinado para nadie. Pero Jesús lo denomina profeta. Y eso me encanta. Me encanta porque podemos inferir por esto que Daniel quizás no profetizó de forma oral, no profetizó con un mensaje contundente de forma pública, pero profetizó con una vida consecuente a Dios. Toda su vida fue palabra profética. Toda la vida de Daniel inspiró a las personas a mirar a Cristo, a mirar a Dios. Cristo todavía no había sido revelado. Y por eso me encanta que Jesús haga referencia de Daniel como profeta. Muy bien, pues vamos a leer el capítulo 1 entero, desde el versículo 1 al versículo 21. Y dice, acompañadme, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa de los tesoros de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres y puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel,
temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que lo de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según vea. Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Hasta aquí. En este texto hemos leído que lo primero que sucede es que llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, y conquista y sitia la ciudad de Jerusalén, que se encontraba en el reino de Judá. En ese momento de la historia Israel era un desastre. Las cosas estaban muy mal. El reino del norte estaba disperso, ya no existía. El reino del sur, Judá, la provincia era Jerusalén, y estaba devastada en muchos sentidos. Y llega Nabucodonosor y esclaviza al rey Joacim, un rey que, llevaba solamente 3 años reinando, y lo esclaviza. Y coge también artilugios del templo, sin saber este rey lo que eso significaba, ¿verdad? Solo llevaba Joacim 3 años gobernando, pero en esos 3 años la cosa había sido muy chunga, porque este rey era un rey necio, malo y nefasto. Había sido un rey bastante cruel, y solo 3 años, ¿eh? No le hizo falta más tiempo. En 3 años ya se le vio la cosa. Y esto es bastante interesante, porque podemos entonces entender que Judá no estaba siendo reinada la mayoría del tiempo por Joacim, sino que había sido reinada por su padre, Josías, ¿verdad? Y es bastante interesante porque Josías es un buen rey, un rey que temía a Dios y amaba al Señor, y donde en Israel, en Judá más bien, en ese momento se vivía en paz y en tranquilidad. Pero lo triste de esto, y es lo que a mí me da mucha pena, es que a pesar de que Judá tenía todo para vivir vidas de adoración a Dios en paz y en tranquilidad, ellos decidieron vivir en un pecado continuo. Ellos decidieron dar la espalda a Dios en todas las cosas y dejaron que otras culturas de alrededor, como la de los egipcios, que se encontraban mucho más al sur del reino de Judá, influenciara en la vida de ellos. Que las cosas del mundo, de otra parte del mundo, influenciara en la vida de ellos. La culpa no la tenía el rey, ¿eh? El rey era Josías, era un buen rey. La culpa la tenían ellos. Y bajo ese reinado, el de Josías, es donde nace y crece Daniel, hasta que llega Joacim. Pero esos son los últimos 3 años antes del exilio. Ahora sigue diciendo el texto, versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, sabios enseñados en toda sabiduría, sabios de buen entendimiento, e idóneos para estar delante del rey, en el palacio del rey, y que se le enseñase toda la letra y la lengua de los caldeos. ¿Qué es esto del linaje real? Porque esto es muy interesante. Nos está diciendo que se estaba refiriendo a que trajese delante de Daniel a los nobles de Israel, a la gente que era de procedencia real, que pertenecían a la realeza, que tenía clase, que tenían altura. Eso es lo que le está pidiendo el rey. No querían a cualquiera delante de él, quería gente pues que con conocimiento y con estatus. ¿Qué le pasa a Daniel? Pues que Daniel está dentro de ese grupo. Daniel es de procedencia real. Y un dato interesante aquí, y tenemos que recordar, es que Daniel y Jeremías son contemporáneos.
Jeremías y Daniel están viviendo la misma situación. Jeremías lleva tiempo, y ya vemos el libro de Jeremías y el de Lamentaciones, Jeremías lleva mucho tiempo diciéndole al pueblo de Judá que se vuelven a Dios o aquí va a haber candela, o aquí Dios va a mandar disciplina, que se apartan de sus malos caminos o Dios mandará juicio contra ellos. Jeremías es un señor mayor, Daniel es un chavalito de 17, 18 años, no era más, pero ambos están viviendo la misma realidad. Están viviendo el cautiverio, las consecuencias, el sufrimiento del cautiverio. Jeremías está en un lado de la moneda, del lado de los que se quedan, y Daniel está en el otro lado de la moneda, de los que se van a Babilonia. No puedo ir texto por texto, pero es súper interesante ver las profecías de Jeremías en cuanto a esto. Porque, no puedo hacerlo porque entonces estamos hasta mañana, lo había pensado, digo, alguna tendría yo que meter, pero no, es demasiado. Pero es súper fuerte ver cómo Jeremías levanta su voz diciendo lo que va a pasar, teniendo un buen rey, estamos hablando de que estaban bajo el reinado de Josías, las excusas eran pocas, pero el pueblo ensordece su corazón y continúa en el pecado, y por tanto paga las consecuencias. Y la verdad es que es alucinante. El profeta llorón, que le llaman, sufrió realmente por Judá. Ahora, algo que tenemos muy claro es que Daniel era diferente. Daniel no era como la mayoría de su pueblo. Su carácter se forjó en una relación íntima con el Señor desde muy temprana edad. Y eso es lo que luego a él le da entereza para soportar todo lo que va a venir a su vida, porque vendrán muchas cosas. Dios estaba disciplinando, y esto lo tenemos que entender, de forma general al pueblo por culpa del pecado, porque había sido avisado vez tras vez a través de Jeremías. Pero Dios no estaba castigando de forma particular a Daniel, ni mucho menos. Dios estaba dándole a Daniel un propósito en medio de todo aquello. Esto no fue injusto para Daniel ni cruel, el que él acabara en el exilio, sino que él tenía algo preparado para su vida, para que su vida fuera para la gloria de Dios. Hoy me ha encantado todo el tiempo de presidencia y de tema, en la alabanza, ¿no? La adoración, porque hemos estado hablando de la gloria de Dios. Y esta predicación va de eso, de la gloria de Dios. Y está diciendo, gracias Señor, porque tú guías las cosas en un mismo sentir. Cuando las cosas son tuyas, tú pones siempre un camino. La vida de Daniel iba a ser para la gloria de Dios. Y llegan los babilonios entonces, sitian la ciudad, esclavizan a Joacim, se lo llevan a los del linaje real a la escuela esta del palacio del rey, pero cogen a otro del pueblo llano, de gente normal, y también se la llevan exiliados. ¿Hasta aquí bien? Y se la llevan cautivos a Babilonia. La mitad se queda, la otra mitad se va. ¿Quiénes son esta gente? ¿Quién es Babilonia? Pues Babilonia era un pueblo que vivía en un total desconocimiento del Dios vivo y real que tú y yo conocemos. Ellos no tenían ni idea quién era Dios. Ellos tenían sus propios dioses, pero no conocían a Dios. Era una cultura oscura, depravada, cruel. Y es ahí donde acaba cautivo Daniel con muchos otros. Y ahí está Daniel, que llega a otra cultura, a otro sistema de valores, a otra tierra, muy opuesto a lo que él conoce y ha mamado, aunque sea tradicionalmente. Y dice el versículo 4 que es seleccionado para recibir una formación especial. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando los babilonios ven a Daniel y ven su carácter, sus aptitudes, ven la manera que tiene de hacer las cosas, sus capacidades, ellos quieren que Daniel se forme 3 años a su imagen y semejanza. Lo quieren formar para ello. La realidad y el propósito último de estos 3 años no pienses que era que aprendiera mucho sobre la lengua de los caldeos y de la cultura de Babilonia, que también, no digo que no. Pero sabes que yo creo, y creo que no me equivoco, que esta formación de 3 años lo que se pretendía era más bien borrar todo rastro de la cultura anterior y de la religión judía en su vida. Ellos querían lavarle el cerebro a Daniel, como a otros muchos. Y vamos a ir a lo asombroso de este asunto, que es el versículo 5. El rey señaló ración para cada día de lo que tenía que beber y de lo que tenía que comer, y que los criase 3 años para que estuvieran adecuados para presentarse delante del rey. El rey le manda al jefe de los eunucos a buscar entre los cautivos, y ahí estaba Daniel, gente inteligente, sabia, con mucho conocimiento, pero ¿para qué? Para poder gobernar en Babilonia de una forma más implacable. Eso era lo que él quería.
Quería rodearse de personas que le ayudaran a ser cada vez más temido y más fuerte. Pero también los quería sumisos. El Nabucodonosor tonto no era. Los quería sumisos, los quería ahí tranquilitos. Y mira lo que te voy a decir. Probablemente, y esto es 100% seguro, y lo vamos a ver por qué, probablemente para conseguir este sometimiento en Daniel, como en otros chicos, Daniel fue castrado. Y esto lo sabemos porque hay una profecía que habla de esto. No solo Jeremías profetiza del exilio, sino que Isaías, 100 años antes, al rey Ezequías también le profetiza sobre este exilio de Babilonia. Y dice en Segunda de Reyes 20:18, capítulo 20, versículo 18. Escucha bien lo que dice al rey Ezequías. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. 100 años antes, Isaías le dijo a Ezequías lo que iba a pasar si el pueblo no se arrepentía y volvía a Dios. De tus hijos que saldrán de ti, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. De hecho, el jefe de los eunucos es quien se encarga de escoger a Daniel y de supervisarlo. Es una práctica que era desde luego muy común en Babilonia, no es ninguna locura esto que estoy diciendo. Era una práctica además entendible para una cultura bastante cruel y depravada como era esta, con la que se pretendía que los chicos pues no estuvieran pensando en las cosas que piensan los chicos con 17 años, que son en las chicas y supongo que en aquella época los chicos eran igual que en esta época, más o menos, ¿eh? Y no querían que los chicos se distrajesen, sino que fueran obedientes al sistema babilónico, que fueran obedientes a Nabucodonosor y se dedicaran enteramente en estudiar las cosas que el rey les decía. El texto literalmente no nos dice, y Daniel fue castrado, pero viendo la profecía, estudiando el pueblo de Babilonia, y el jefe de los eunucos era quien se encargaba de esta gente, pues podemos inferir con muchas dudas en esto, sin mucha duda en esto. Ahora, ¿por qué hago énfasis en esto? ¿Por qué hablo de la castración? Bueno, porque quiero que entendamos que Daniel está viviendo en una terrible humillación en todas las áreas de su vida. Está viviendo en un momento de su vida bastante cruel y bastante difícil. Todas las áreas de su vida estaban siendo tocadas y maltratadas. Era una situación trágica para Daniel. Babilonia quería transformar a Daniel a su imagen y semejanza. Y no termina aquí la cuestión, porque Babilonia va hasta lo último. Ese proceso de transformación cultural que estaban haciendo en él, que estaba siendo sometido Daniel, no solo incluía la dieta que le estaban diciendo qué era lo que tenía que comer y qué era lo que tenía que beber, sino que también le cambian su nombre. Versículo 7. A estos, el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel Belsasar. El nombre que tú tienes, el nombre que yo tengo, es algo de lo más fundamental en nuestra vida. Es lo más fundamental en el ser humano. Se adquiere desde el principio de la vida, ¿verdad? Babilonia quería determinar su menú y su nombre. Lo más básico y más fundamental en la vida del ser humano, ellos querían romperlo y cambiarlo. Fijaos lo que estamos viendo. Mi pregunta en esta mañana es, y permíteme que sea así dosada, ¿te suena esta presión con el momento social en el que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo con más fuerza más adelante? ¿Se parece esto a lo que el sistema actual de este mundo quiere hacernos con nosotros? Este lavado de cerebro que le están haciendo a Daniel y a sus amigos, ¿se parece a lo que pretenden con nuestros niños y con nuestros jóvenes? Porque a mí se me ponen los pelos de punta. Me parece en lo personal que el tiempo de cautiverio de Daniel, esos 70 años que él estaba ahí, no difiere mucho en lo que está pasando en España y en lo que pasa en Europa. Y en lo que seguirá pasando cada vez con más fuerza. Otras técnicas mucho más sutiles, hombre, claro que sí. Otras técnicas más sutiles de manipulación, pero igual de terrible. Mismo perro con diferente collar. Esto es lo que tenemos. Esto es el mundo, es lo que el mundo pretende con nosotros. Ahora Daniel ya no se llama Daniel, ahora se llama Belsasar. La primera cosa con la que yo me identifico es con mi nombre. De hecho, yo le puse los nombres a mis hijos antes de nacer. Les daba un contexto, les daba un arraigo. Y eso es lo que Babilonia quería quitarle a Daniel. Babilonia quería extirparle todo lo que él era. Daniel significa Dios es mi juez. Un nombre que no solo lo define en su humanidad, sino que será un nombre profético para su vida y para esos 70 años que estará en el exilio. Dios es mi juez. Belsasar, ¿sabéis lo que significa el nuevo nombre que le pone Babilonia?
Ni punto de comparación. La señora que protege al rey. Bueno, quizás por el dios Bel que ellos adoraban, pues en referencia a eso. Al final Babilonia quería recordarle a Daniel y que a Daniel le quedara muy claro que su deber era sujetarse en todo. Era una forma de romperle de forma emocional y mental cualquier vínculo con su pasado, con sus padres, con su cultura y sobre todo con su Dios. Ahora querían Babilonia que los dioses de ellos fueran sus dioses, que la cultura de Babilonia, la política de Babilonia ahora gobernara en la vida de Daniel. Eso era lo que ellos querían. Dime si esto no es una lavada de cerebro. Ellos están diciendo, tú aquí no tienes nada que hacer, yo he ganado. Y él estaba allí, en medio de un gran imperio, constantemente vigilado. El jefe de los eunucos no le quitaba ojo, estaba completamente vigilado y constante. ¿Qué podía hacer Daniel para no rendirse a ese sistema? Porque esa es la gran pregunta. Humanamente, Babilonia ya ha ganado. ¿Qué puede hacer Daniel para no someterse a ese sistema? Ese era su cuadro. Y no hay mucha diferencia con nuestra cultura secularizada. El aire que respiraba Daniel allí es el aire que tú y yo estamos respirando aquí en España con más fuerzas cada día. O así lo veo yo, no sé, quizás estoy siendo demasiado exagerada, pero me parece que no. Las políticas europeas y lo que hay en España, y no vamos a entrar en eso, pero creo que no estoy siendo exagerada. Ahora mismo vivimos en un mundo ambiguo, desorientado, cambiante. La gente ya no sabe quién es, ni lo que quiere, ni a dónde va. ¿Es cierto? Le llaman el mundo líquido. Cuando yo lo escuché digo, pues tiene mucho sentido, porque fluye, va cambiando. ¿Sabes por qué le llama el mundo líquido? Porque ya no tenemos solidez en cuanto a los valores y visiones que tenemos de la realidad. Ya no estamos sujetos de forma sólida a las cosas que teníamos antes en España. Así que ahora le dicen el mundo líquido y vamos a paso agigantado al mundo gaseoso, que le llaman. En el gas las partículas se mueven de forma caótica, no tienen un orden. Y déjame decirte que vamos al mundo gaseoso y llegaremos pronto, no queda mucho. Y en este contexto nuestros niños y nuestros jóvenes están creciendo, bombardeados continuamente por Babilonia, continuamente. Y tú dirás, ¿y cuál es la puerta de entrada? Todas. Todas, el móvil, el primero, el enemigo está en casa. Las plataformas de televisión, HBO, Disney, Netflix, yo qué sé, la música, todo, el instituto, el colegio, las redes sociales. Babilonia está entrando por todo lugar en nuestra casa. Es así. Y nosotros también como adultos estamos continuamente siendo bombardeados con políticas radicales. Y para no ser mal educados, nos callamos, porque no queremos quedar mal. Y eso es lo que está pasando. Babilonia está entrando. Ahora, dice el versículo 8 algo que me parece que es la clave del capítulo 1. El versículo 8 dice algo maravilloso que viendo el contexto de Daniel estremece mi corazón. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel está viviendo una presión bestial. Una presión que tú y yo y los más jóvenes, más todavía, iremos viviendo a pasos agigantados. Pero Daniel reconoce en su corazón quién era Dios y quién era él. Y toma una determinación radical que es la que tú y yo debemos tomar cada día. Yo no me voy a contaminar. Babilonia entrará por donde quiera entrar en mi casa y en mi vida, pero yo no me voy a contaminar. Daniel no tenía más de 18 años. Pero Daniel entiende y sabe que Dios es su único juez. Ese era su nombre. Y sabe lo que ese nombre significa. Ese nombre era un recordatorio constante de quién era Dios y de quién era Él. Él no sentía que la autoridad de su vida la tenía ese sistema. Daniel no sentía que ese sistema determinaba ni su futuro ni su bienestar. El rey Nabucodonosor o la política babilónica no le controlaba a Daniel internamente. Quizás externamente sí, estaba exiliado, estaba cautivo, pero en su corazón él era libre porque él sabía quién era él y quién era Dios. Él sabía que era un hijo de Dios y que tenía un padre bueno. Dios era quien determinaba su futuro. Dios era quien determinaba su bienestar.
Y solo Dios podría juzgar a Daniel. Y me encanta. Me encanta este corazón de profeta, como le dice Jesús. Dice Isaías 33, 22, algo que quizás Daniel leyó, porque se escribió 100 años antes de que él naciera. Dice Isaías, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Ese versículo es lo que Daniel vivía y sentía de parte de Dios. Y ese versículo también es relevante para nosotros hoy. El Señor es mi juez, el Señor es mi legislador, el Señor es mi rey y Él solo me puede salvar. Esa es nuestra realidad. El Señor debe gobernar nuestra vida aunque vivamos en medio de una sociedad caída y opuesta a los valores de nuestro Rey. Hermano, Dios es amor. Y esa afirmación a mí me encanta. Creo que es la afirmación más radical que encontramos en la Biblia. Dios es amor, pero como es amor también es nuestro amo. El Dios que nos ama y nosotros amamos nos da unas implicaciones muy altas a esta relación. Porque como Él nos ama, nos debe gobernar. Y como nosotros también la amamos profundamente, tenemos que dejar que Él nos gobierne. De eso se trata. Él es nuestro amo y es nuestro Señor. Y eso tiene que tener consecuencias implacables en nuestra vida. No solo en las tomas de decisiones grandes y absolutas que vemos muchas veces, gigantes, sino también en las pequeñas y en las ínfimas, que es donde perdemos mayoritariamente las batallas. Por encima de lo que la sociedad que vivamos o la política vea mejor o parezca más amable o más pacificador según el mundo, con ciertas leyes, con ciertos movimientos, nosotros tenemos que tener muy claro quién nos gobierna. Porque el mundo no quiere a Jesús. No. El mundo sigue escogiendo a Barrabás. Y eso no significa que no amemos al mundo, claro que lo amamos, pero el mundo está muerto y está ciego. Y el mundo sigue escogiendo a Barrabás. El mundo sigue gritando con sus acciones y con su necedad que Cristo sea crucificado y que Barrabás se salve. Y a veces se nos olvida. Por eso nosotros debemos ponerlo todo bajo la autoridad de nuestro Señor y su palabra. Porque el Señor es amor y por eso es nuestro amo. Y el juicio de Dios tiene que tener implicaciones altas y fuertes en nuestra vida. No como condena, porque nosotros no somos condenados, no tenemos condenación los que estamos en Cristo Jesús. Aleluya. Pero sí como la valoración que Dios hace de nuestra vida. La valoración que Dios hace de mi vida tiene que importarme más que las políticas de este mundo o que lo que otros que no tienen a Dios opinen de mí. Eso es infinitamente más importante que cualquier ideal humano o sistema humano de valores. El mundo está caído y sabemos quién es el príncipe de este mundo. Este mundo no se rige de una manera fiable porque no tiene a Dios. Así que es imposible. Porque no se rigen bajo el temor de Dios, sino quizá bajo otros temores. En Gálatas, Pablo nos dice algo muy interesante. Capítulo 1, versículo 10. Él nos dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O me esfuerzo por agradar a los hombres. Porque si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuál es mi deseo más profundo? Si mi deseo más profundo en la vida es pasar bien, airado de esta vida, siendo neutral, incluso ambiguo en muchas cosas y en muchas opiniones para no complicarme la existencia, pues déjame decirte que tú no estás interesado en las cosas del Señor, de agradar a Dios, sino más bien en las propias o en las del mundo. ¿En qué estamos más interesados? Porque no todo vale. Y esto no es falta de amor. Esto es celo por el Señor y por tener una vida de adoración. No todo vale. Porque Dios desea de nosotros la integridad y la fidelidad que tuvo Daniel, como Él es infinitamente fiel por nosotros. Habrá momentos en nuestra vida que nuestras decisiones, nuestras opiniones y nuestras acciones no se entiendan en un mundo que no teme a Dios, que está ciego. Y espero que en muchos momentos haya de eso, que no se nos entiendan por ser cristianos, que no se nos comprenda. Pero nosotros tenemos que tener claro algo, que adoraremos a Dios antes de adorar al mundo. Que yo y mi casa serviremos al Señor. Que yo y mi iglesia serviremos al Señor. Y que no nos doblegamos ante el mundo, solo ante nuestro Dios. A Jesús lo rechazaron, lo sabemos. ¿Salvaron a quién? A Barrabás. Y a nosotros por elegir a Jesús, ¿sabes qué te digo? Que nos rechazarán.
Porque nosotros hemos decidido ir corriendo a abrazar a nuestro Señor crucificado. Y por eso nos van a rechazar. Está bien, lo sabemos. Hemos elegido amar a Dios antes que al mundo. Y eso tiene consecuencias. Y hemos decidido ser firmes como Daniel. Y no queremos ser ambiguos. Y eso tiene consecuencias. Porque sabemos firmemente que nadie, escúchame, nadie es más bueno que Dios. Ni nadie es más misericordioso que Dios. Ni nadie es más sabio que Dios. Ni nadie entiende la paz mejor que Dios. Y por eso sabemos perfectamente que no todo vale y que todo no se puede permitir. No hay un legislador ni un presidente mejor que Dios, aunque el Maduro se crea Dios, pero no lo es, no lo es. No hay nadie que presida, que gobierne nuestra vida mejor que Dios. Y Dios es radical en muchas cosas y nosotros también tenemos que serlo. Ser radical en las cosas que Dios es radical, no es falta de amor ni de misericordia, no. Es ser imitadores de Jesús. Juan capítulo 1, me encanta este versículo, lo repito mucho, dice que Jesús era alguien lleno de ¿qué? De gracia y de verdad, de amor y de verdad, porque la gracia es el amor puro y desinteresado. Ahora te digo una cosa, la gracia sin verdad no da dirección, no pone límite y no pone regla. Y no hay un amor real sin verdad. Déjate de pamplina, es que hay que amar con la verdad. Es verdad, valga la redundancia, que la verdad sin amor destruye, condena y maltrata. Por eso ambas cosas tienen que ir en equilibrio y van de la mano. Y Cristo era así. Tener celo por las cosas del Señor no nos hace radicales, nos hace ser como Cristo. Ser radical en lo que Dios es radical no es legalismo, es imitación a Él. Es como debe funcionar mi sistema interno de valores. Es como yo tengo que mirar mis prioridades, mis acciones y mis gustos, mis preferencias. Y no estoy hablando de imposición a otros, no me malinterprete. No estoy hablando de que yo tenga que imponer a otro ni controlar a otro, no es eso. Sino de ser ejemplo de conducta en cuanto a que soy consecuente con lo que profeso, con lo que predico. Es eso lo que yo estoy hablando. No se trata de imponer y controlar a nadie y decir a la gente sí o sí, la letra con sangre entra. No es eso, ni mucho menos. Sino que yo en mi sistema interno de valores tengo que ser consecuente con el Dios que creo. ¿Entendemos? Daniel estaba incómodo en medio de Babilonia. Como nosotros muchas veces estamos incómodos en este mundo. Pero su incomodidad no era en lo físico. Ojo, su incomodidad era espiritual. Daniel estaba, en el sentido humano, estaba de lujo. No estaba pasando miseria, ni mucho menos, estaba cerca del ambiente real, era tentador, estaba en una jaula, pero la jaula era de oro y de diamantes. Estaba rodeado de cultura, de estatus, tenía a su disposición banquetes, cosas formidables, estaba en lo mejor de lo mejor, aún siendo cautivo. Pero él sabía que todo no valía. Y él sabía que lo que era importante para Dios también era importante para él. Ese era el corazón de profeta. Según la ley mosaica, que en aquel entonces estaba el pueblo de Dios, nosotros, gracias a Dios, ya no. Daniel no podía comer ciertos alimentos. Y lo que se le ofrecía en esos banquetes exóticos eran dudosos. No cumplía con lo estipulado por la ley de Moisés mandado por el Señor. Y aquí hay un dilema moral. Aquí hay un dilema que por lo menos yo lo hubiera tenido. ¿Qué hago en esta circunstancia? ¿Desobedezco a Nabucodonosor para realmente agradar a mi rey, el rey de los cielos? ¿O como esa sabrosa y exótica comida? Nadie se va a enterar. Y así cedo a mis convicciones. Bueno, ¿qué podía pasar si cedía en algo? Tampoco era tan grave, era comida. ¿No estaba más que justificado en el momento que estaba viviendo dejar a un lado la ley judía? Y ya cuando volviera a casa, pues ya empezaba otra vez a comer lo estipulado por Moisés. Sería lógico pensar esto. Pero también podría haber pensado, oye, ¿por qué yo tengo que ser fiel a Dios si me ha abandonado en este lugar inmundo? Yo, que he vivido una vida de adoración a Dios, que he cumplido con sus mandamientos, que no he sido como el resto del pueblo, ¿por qué tengo yo que obedecer a Dios? Total, los dioses de Babilonia habían ganado a nuestro Dios. Podría haberlo pensado. Ellos han saqueado el templo. La realidad es que visiblemente Babilonia había ganado en todo en la vida de Daniel.
Y ese pensamiento podía haberlo tenido él. Y ninguno de aquí, creo yo, que podría juzgarlo. Pero es ahí en ese momento donde Daniel se muestra más implacable. Y ahí vemos el corazón de profeta, que con sus acciones predica fuerte de su Dios. Y dice el versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según tú veas. Ahí es donde él está demostrando y haciendo visible que su corazón no se iba a contaminar. Ahí demuestra él que sí tenía una fe personal y auténtica con Dios. Él demuestra en ese momento que su vida espiritual no consistía únicamente en la tradición judía, como los de su pueblo sí. En su pueblo, ¿por qué llega esta condena de parte de Dios, esta disciplina, diríamos? Porque aunque hacían las tradiciones judías y cumplían externamente con todo, su corazón estaba podrido por el pecado. Esa era la realidad. Pero Daniel sí vivía de forma consecuente a Dios, amaba al Señor realmente, y ahí vemos su corazón de hijo de Dios. Ahí demostró que su vida no era fruto de la tradición judía. Ahí demostró que Dios era su Padre, su Señor, su juez y al único que le daría culto, adoración y obediencia. Eso es lo que nos demostró Daniel. Porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Lo decidió, lo predecidió. Yo no me voy a contaminar. Lo declaró y lo ordenó a sí mismo. Y eso le demostró para ser profeta. ¿Y si hace vegetariano? No penséis que hacerse vegetariano es ser más espiritual. No es por eso. Él se hace vegetariano porque él toma esa decisión porque quería adorar a Dios con su vida sin ninguna duda. Y dice, bueno, pues como no me fío de lo que me ponen por delante, no sé qué tipo de carnes son, qué tipo de pescado, yo como legumbre que de esto no hay duda. Y se hace vegetariano porque Daniel tomó la decisión firme que iba a ser israelita de verdad en medio de los babilonios. Pasase lo que pasase y costase lo que costase. Dios tenía el verdadero control de su vida, eso lo sabía él. Y Daniel tiene la valentía de levantar su voz y dar una alternativa inteligente y sabia y espiritual para poder seguir estando en Babilonia sin someterse a ese sistema. Eso sí lo podía hacer Daniel. El versículo 13 me encanta porque cuando termina, me lo puedes poner ahí, dice, compara nuestro rostro con los rostros de los chicos y tal, y si no te gusta la idea, haz después con tus siervos según veas. Yo voy a obedecer a Dios. ¿Y sabes lo que te digo? Que si no te gusta la idea, no la ves bien, haz conmigo lo que te dé la gana. Pero yo voy a seguir sirviendo al Señor. Me encanta. La verdad que me gusta escucharlo decir esto. Algo que me parece muy importante es que esa valentía que tiene Daniel para enfrentar las cosas no viene de su humanidad. Daniel no era mejor que nosotros. Daniel era de carne y hueso, con aciertos y con errores, con debilidades. Era un hijo de Dios, pero no era mejor que nosotros. Primero porque estaba castrado. Y tú dirás, ¿por qué volvemos a hablar de esto? Porque sí, porque a los hombres castrados les es mucho más fácil ser manipulados. Se someten con más facilidad. Era uno de los motivos por lo que hacían esta práctica. Les robaban de cierta forma su masculinidad. Y una de las cosas que hace la castración en los seres humanos es que trae depresión. Entonces, bueno, esto era algo importante para tener a Daniel sometido. Lo que Babilonia no entendía, ni lo podía entender, y lo que Babilonia no sabía, es que esa valentía que tenía Daniel, ese valor que tenía Daniel, no estaba en el hecho de que si estaba castrado o no estaba castrado. No estaba en el hecho de que si de su humanidad, no sé si me explico, sino de su espiritualidad. El hecho estaba en que era un hijo de Dios. Y el que le daba la fuerza y la valentía no eran propias de él, de su carne, era propia del Señor. Él era el que le daba la fuerza para afrontar la situación. El Salmo 28, 7 dice algo que me encanta. Dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Él toma la determinación de no me voy a contaminar. Pero la valentía y la fuerza y la protección se la da el Señor. No nace de su humanidad, nace de una relación íntima con el Señor. Y este es el dato importante. No se trata de que seamos superhombres y supermujeres,
Se trata de que vivamos en una dependencia a Dios para tener fortaleza. Es ahí el quid de la cuestión. Es ahí lo que marca la diferencia de Daniel. Daniel nos demuestra que aunque seamos de carne y hueso, con debilidades físicas o mentales también, con fallos, con un corazón que no siempre es bonito, podemos ser firmes e íntegros delante del Señor si vivimos en una dependencia a Él. Y podemos no ceder ante las presiones de un mundo caído. Aunque vivamos en este mundo y en este sistema de valores caídos, nuestra ciudadanía no está aquí. Y nuestro legislador no es nuestro presidente del gobierno, gracias a Dios. No lo es. Nuestro legislador es Cristo. Él es el que ordena en el reino de nuestra vida. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, a este sistema, a esta era actual, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación del entendimiento. ¿Dónde encuentro la renovación del entendimiento, de mi entendimiento? En la persona de Cristo, en su palabra. Ahí, de forma clara, sabré sin duda lo bueno y lo malo. Y llamaré a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y ahí comprobaré cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, no está en las políticas ni en el sistema de este mundo. Escúchame bien. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la tenemos en su palabra. No hay duda de eso. Y no podemos respirar y vivir como el mundo nos presiona, que nos impulsa sutilmente, ¿eh? Como brisa. No te pienses que eran como antes, como los babilónicos. Ahora las cosas son más sutiles. Nosotros tenemos que respirar y vivir como Dios nos dice, porque no somos esclavos ni cautivos de Nabucodonosor. Somos esclavos y cautivos de Cristo, por amor. Se ve tan claro la fidelidad de Dios en este capítulo 1 en la vida de Daniel. Y dice el versículo 15, y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbre. La salud de ellos mejoró, mejor que la del resto de chavales de otras culturas que comían la comida del rey, mejor que la dieta de Babilonia. Dios los fortificó, los sostuvo. Aceptaron la idea de ellos, vieron la inteligencia de ellos, aceptaron su alimentación. ¿Por qué? ¿Porque eran mejor que nadie? No, porque Dios derramó favor, porque Dios derramó cuidado y amor en medio de ese lugar que parecía que no estaba Dios. En Babilonia parecía que Dios no estaba. Y esto es algo que a mí, leyendo esto, me impactaba. Digo, Señor, no hay lugar oscuro donde tú no estés presente. No hay lugar difícil y sombrío donde tú no gobiernes. No hay lugar en la tierra donde Dios no pueda gobernar. Suya es la tierra y por encima de todo, si algo pasa en nuestra vida, Él tiene un propósito para permitirlo. No te confundas, es así. No hay reyes ni señores por encima de nuestro Rey y nuestro Señor. Dice más adelante, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Y también dice más adelante, el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Y los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. La consecuencia de la obediencia y de la determinación y la de no desechar el nombre de Dios, la consecuencia de mantenerse firme sin doblar las rodillas ante el sistema y la manipulación de Babilonia, como la que nosotros vivimos hoy, cada vez con más fuerza. ¿Sabéis cuál fue el resultado? Bendición en el desierto de la prueba, victoria en medio de la oscuridad. 3 años pasaron desde el versículo 1 al versículo 21. 3 años de su vida. Se dice rápido, pero fueron 3 años hasta que vio algo de luz al final del túnel. Corrie ten Boom, no sé si la conocéis, seguramente muchos sí, una escritora cristiana maravillosa. Ella rescató a muchos judíos en manos de los nazis, vio el sufrimiento humano muy de cerca a causa de los sistemas políticos caídos de este mundo. Ella sabía lo que era eso. Y ella dijo esta frase en medio de todo ese holocausto que todos conocemos. Ella dijo a los que salvaba, permite que las promesas de Dios brillen en medio de tus problemas. Permite que las promesas de Dios brillen en medio de tus problemas.
en medio de tu oscuridad. Y eso es algo que Daniel comprobó. Que en medio del caos que estaba viviendo, de la terrible humillación, de ese sistema diabólico que él estaba en el centro, él vio las promesas de Dios brillando para su vida. Así vivió durante 70 años. Daniel no lo sabe en ese momento, pero le quedan 70 años para vivir así. 70 años cautivo en Babilonia. Pero las promesas de Dios siempre fueron brillantes en esos 70 años en su vida. Dios derramó más conocimiento, más inteligencia en cuanto a ciencia y saber humano, pero también en cuanto a lo espiritual, Dios derramó nuevos dones y le dio la capacidad de interpretar sueños y visiones. Dios bendijo lo físico y lo espiritual en su vida. Él fue fiel a Dios, pero Dios no solo fue fiel a Daniel, sino que fue amoroso, protector y proveedor. Derramó bendición. Dice el Salmo 33, 18, el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Qué verdad tan grande para nosotros. El Señor cuida de los que tememos. Solo tenemos que tomar una decisión, la de no contaminarnos. Y Él nos dará la fuerza y la valentía para afrontar. Para nosotros hoy, para los cristianos, nuestro Rey es Cristo, Él es nuestro juez, Él es nuestro legislador y Él es nuestro Señor. Y nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Solo ante Cristo nos arrodillamos, solo a Cristo servimos y solo a Él adoramos. Su nombre levantamos en alto porque sabemos que no hay un nombre como el suyo. Él es el nombre sobre todo nombre y no hay Dios fuera de Él. Él es el creador de todo lo que existe, visible e invisible, y a Él rendimos nuestra vida. Dice Judas 1:25, que toda la gloria, por eso me ha encantado la presidencia y la alabanza de hoy, dice que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde antes de todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. Amén. Me gustaría que terminásemos cantando. Le he pedido a Daniel que terminásemos adorando al Señor y cantemos hermoso nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios os bendiga.